7 a.m. conversando con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Dios bendiga esta mañana, Dios le guarde en este lunes 18 de septiembre del año 2023. Estoy conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial por la plataforma de Spotify. Esto es un producto de MediaMax Publicidad. Vamos a comenzar en este lunes 18 de septiembre con una pequeña entrevista a un artista cristiano que ha dejado marcada la sociedad con su música cristiana a lo largo del tiempo de esta generación. Vamos a dejar esta entrevista con Marcos Vidal. Pero hay un peligro de pensar que el verdadero atractivo y el verdadero poder está en el talento. Al final, tú lees 1 Corintios capítulo 1 y te das cuenta que Pablo lo dice, Dios tiene una manía, no sé por qué, de usar a lo que no es para avergonzar a lo que sí es. Constantemente, al débil para avergonzar al fuerte, al que no tiene para avergonzar al que tiene. Bueno, sí sé por qué, él lo dice, a fin de que nadie se gloríe en su presencia. Que la gloria sea para él, siempre, ¿no? Entonces, que nunca te quepa duda que lo que sucedió no fuiste tú, fue él. Error si caemos en eso. ¿No? Porque Jesucristo no vino a hacer amigos, vino a salvarnos con la verdad. Entonces, el atractivo está en él, en su palabra, y al final la gente que responde es un milagro. No va a ser por tu talento ni por el mío, va a ser porque la palabra los confronte, ¿no? Algo tiene que suceder ahí. Sí, hermanos, hemos entrevistado a Marcos Vidal sobre que el atractivo es la palabra de Dios en Cristo Jesús. No hay otro. Si el atractivo no somos nosotros, sino Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Para que tengamos bien en qué estamos creyendo, porque a veces creemos que el atractivo somos nosotros mismos. No es así, el atractivo es aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestro pecado. Vamos a leer una hermosa palabra, una hermosa pedazo de la palabra de Dios en esta mañana. En el libro de Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, esto es una advertencia contra la apostasía en las iglesias, cómo está la apostasía en cada iglesia. Dice aquí, acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hermano, el escritor de Hebreos, que se dice que fue Pablo, aquí les exhorta a las personas ya a madurar espiritualmente, a madurar como cristianos. ¿Por qué? Porque dice entre el bien y el mal. La palabra de Dios te dice él mismo que seamos niños, pero para la maldad. Seamos como niños, pero para la maldad, no que seamos niños en cuanto a edad y en cuanto a experiencia de nuestra vida, sino que seamos niños para la maldad, para hacer lo malo. Entonces, él explica aquí que tengan madurez ya espiritualmente, porque él veía en la iglesia de nuevo cosas que eran de niños. Por ejemplo, las personas querían volver al mundo, a las cosas que eran del mundo anteriormente. Habían envidias, habían contiendas, habían todo tipo de
de rivalidad entre los cristianos. Es decir, uno decía que era una cosa y otro decía que era otra cosa, y buscaban diferentes doctrinas, diferentes cosas, y él decía que eran como niños que no entendían la palabra de Dios y que ya debían de ser maestros de la palabra de Dios, no niños, porque buscaban en el mundo otra vez las cosas que no querían escuchar de la palabra de Dios, es decir, del mensaje de Cristo, del mensaje de Cristo. No querían nada con eso, sino que estaban buscando otra cosa que no era Cristo. Entonces le decía que ya debían de ser maestros en la palabra de Dios, no como niños fluctuantes que volvieron de nuevo al vómito, volvieron de nuevo a la carne de nuevo, a buscar cosas del mundo, a buscar cosas materiales, a buscar cosas que no son de Dios. Y él le dice, ustedes son como niños que no tienen experiencia ni madurez espiritual, porque están volviendo a hacer lo malo delante de Dios. Están volviendo a pensar lo malo delante de Dios. Es decir, están volviendo a pensar en envidias, contiendas, en que el hermano está mejor que yo y que el hermano es mejor que yo, y que yo soy de Pablo y que yo soy de Apolo y que yo soy del otro. Entonces, eso lo estaba llevando a ellos a decirle eso, Pablo, a ellos, que ellos no tenían que tener más madurez espiritualmente, que ya no podían pensar tanto en las cosas del mundo. Como dice el apóstol Pablo, el que robe, deje de robar. El que haga lo malo, deje de hacerlo, como él le decía, porque no querían dejar de hacerlo. Y él le decía que ellos eran como niños pequeños en el mundo, que no entendían la palabra de Dios, no entendían eso, que dejaran el mundo, que dejaran lo mundano y se pusieran en las cosas de Dios, se pusieran a alabar a Dios, a predicar a Dios, a buscar cada día más de Dios y no pensar tanto en las cosas del mundo. Pero ellos no entendían eso, y entonces él se incomodaba y decía que ellos debían de ser maestros en lo espiritual, en la palabra de Dios, maestros ya en lo espiritual, en la cosa del mundo. Y eso era el problema que había en las iglesias. Entonces, y eso se está dando hoy en día también. Muchas personas no llegan a hacer nada en las iglesias, solamente van a ocupar un banco, por eso mismo, porque solamente piensan en la cosa mundana, en la cosa de la carne, y no piensan en la cosa de la iglesia. Y muchas veces solamente ve la cosa por dinero y por los bienes materiales, y así no se puede. Así la iglesia no va a llegar a ninguna parte con esa actitud de que solamente miremos las cosas materialmente, y eso va a traer envidia, contienda, divisiones, malos deseos, malos pensamientos y todas esas cosas que no nos permiten llegar a la madurez espiritual que necesitamos todos para alcanzar una vida plena cristiana. En esta mañana quiero dejarle una hermosa alabanza para edificación de nosotros los oyentes. Esto fue Conversando a las 7 a.m. con Adiel González Oficial bajo la plataforma de Spotify, un producto de MediaMax Publicidad.